bendecidos nuevamente. Estamos en la casa del Señor en esta transmisión de forma virtual. Ahí donde están en sus hogares, sabemos que están en la comodidad, tal vez en sus quehaceres, pero hoy yo les traigo una palabra de parte del Señor. Desafío y reacción es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Así que usted ahí está en familia, usted que está en la transmisión también a través de las redes sociales, que usted pueda abrir su corazón, que pueda decirle al Señor: háblame nuevamente a través de tu palabra. Sabemos que la palabra del Señor viene como esa agua limpiando nuestro interior. El agua de Dios, el agua de la palabra, purifica nuestras vidas. Hoy nos estamos limpiando a través de ellas. Y este tema de esta noche, que voy a pedirle que usted, ahí en casita, usted me va a ayudar a desarrollar juntos, aquí con mis hermanos también que nos están apoyando con esta transmisión virtual. Vamos a leer el libro de Lamentaciones. Vamos a ver esa palabra y de ahí surgió, ese es el versículo principal. De ahí surgió el tema de esta noche. Desafío y reacción. Todo desafío conlleva una reacción. Vamos ahí al libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 9. Con peligro de nuestras vidas conseguimos nuestro pan, enfrentándonos a la espada del desierto. Mira el desafío que tuvo el pueblo de Israel. Aquí hay un hombre, aquí hay un personaje que él está narrando el desafío que le tocó vivir o enfrentar a diario, porque los desafíos son aquellos problemas, aquellos gigantes, aquellos obstáculos que se le presentan en su diario caminar. Son desafíos, pero que usted, con la ayuda de Dios, usted va a tener que enfrentarlos. No, el pueblo de Israel le tocó enfrentar esos grandes desafíos y dice: con peligro de nuestras vidas. Imagínense el riesgo que cada uno de ellos conllevó el enfrentarse a esos desafíos diarios. Con peligro de nuestras vidas conseguimos el pan, nuestro pan. Imagínense que nos tocara hoy en día de esa forma. El pueblo de Israel dice que se enfrentó con espada en el desierto ante aquellos gigantes, aquel desafío que se les presentó para conquistar aquella tierra y de qué forma expusieron, arriesgaron su propia vida para conseguir pan, para alimentar a los suyos. Nosotros hoy, pues Dios nos ha facilitado el camino, porque Él ha abierto esa brecha, Él ha abierto ese camino para que nosotros sea nuestro caminar de una forma más fácil. Voy a invitarle ahí que me acompañe a orar. Vamos a poner todo en las manos del Señor. El desafío y reacción es el tema de esta noche, pero quiero que usted, hermana, que está ahí a través de esta transmisión, tome su velo, la mujer que ora y profetiza, que se cubra su cabeza. Vamos a dar una palabra de oración para que sea Dios el que tome el control total de esta prédica. Que no sea mi boca con palabras que no vienen de parte de Dios. Que use mi boca, mis labios para la palabra correcta. En el nombre de Jesús hoy presentamos esta palabra, desafío y reacción. Sabemos que cada día en nuestras vidas, en nuestro caminar, nos vamos a tocar, enfrentar con grandes desafíos, pero sabemos que el Dios, el que venció, Él es el Dios vencedor, más que vencedor. Y si Dios venció todo desafío, todo obstáculo, nosotros también seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Ponemos desde ya tu palabra, oh Dios, que no retorne a ti vacía, sino que lleve, Señor, el propósito por el cual va a ser enviada en esta noche. Añade
bendición a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema se lo volvemos a repetir porque esta es una enseñanza. Dice la palabra que la sumatoria de la palabra es verdad. La sumatoria de tu palabra es verdad. El tema es desafío y reacción. La vida diaria te pone a que te enfrentes constantemente a grandes desafíos. Pero cuando hablamos de un desafío, también nos referimos que todo desafío va a conllevar a una reacción. ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando estemos delante de un gran obstáculo y un desafío? Pero ¿sabes cuál es la respuesta de parte del Señor? Que Dios es más grande que cualquier obstáculo. Dios es más grande y más poderoso que cualquier desafío que te toque enfrentar. La Biblia nos muestra hombres y mujeres de parte de Dios que les tocó en su momento enfrentar estos grandes desafíos. Podemos encontrar los registros de cada historia, de cada desafío que el pueblo de Israel, con hombres de parte de Dios que fueron usados como ese instrumento en cada uno de esos desafíos, tuvieron una reacción, porque en el Señor tenemos que reaccionar. La fe la tenemos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos puesta nuestra confianza y la fe en nuestro Dios. Pero Dios nos demanda a nosotros que nosotros debemos de reaccionar ante un desafío. Y hoy vamos a ver a través de la palabra desafío y reacción. Podemos ver ahí en la filmina que yo escogí, donde hay un gran obstáculo. Usted puede observar ahí juntamente conmigo. Vemos aquí que hay un impedimento, que hay un extremo y otro extremo, pero que es necesario saltar, pasar, cruzar esos desafíos que la vida te presenta. Pero ¿cómo va a ser tu reacción cuando estés al borde de un precipicio? Imaginémonos, no es que usted va a estar al borde de un abismo, sino me estoy refiriendo a los problemas. Cuando sentimos que estamos al borde de un precipicio, de un gran problema que tal vez tenemos impedimento y nosotros decimos, Señor, ¿cómo voy a pasar esa prueba? ¿Cómo voy a pasar ese gran obstáculo? ¿Cómo me voy a enfrentar a ese gran desafío? ¿Cuál será tu reacción? ¿Cuál será mi reacción? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿De una forma pasiva o una forma activa? Que donde vas a activar tu fe. Porque Dios nos manda que nosotros activemos la fe en Él, que nos arriesguemos. Todo desafío conlleva un riesgo, sea que ganemos o sea que perdamos. Pero si una frase que dice, el que no se arriesga no sabe qué reacción va a tener, si va a ganar o va a perder. Pero en esta noche podemos ver que la palabra de Dios nos dice, estas cosas os he hablado. Mire la palabra del Señor, la respuesta de parte del Señor en esta noche para tu vida. Dios nos dice en su palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, tengamos paz. Cuando nos toca enfrentar estos grandes desafíos, en el mundo tendréis muchas tribulaciones, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. El mundo te va a presentar y te va a hacer que nos enfrentemos día con día. El mundo te va a hacer que enfrentemos día con día esos grandes desafíos. Pero tengamos paz, porque Dios dijo, yo he vencido al mundo. Y si Dios ya venció, nosotros solo nos toca tener paz en Cristo Jesús. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Vamos al punto número 1 en esta noche. Tenemos que despertar a lo profético.
el despertar profético nos habla aquí de un hombre que se enfrentó a un gran desafío desde el momento de su nacimiento. Imagínense cuántos desafíos le tocó pasar a Moisés. Moisés desde que nació ya era perseguido para matarlo. Desde que nació, y como nació un varón, la ley ahí, la ordenanza que habían dado, que todo hijo varón tenía que morir, pero que si nacía una hija, una hembra, le concedían la vida. Pero el desafío, el primer desafío que podemos ver en la Biblia de la vida de Moisés, el primer desafío de Moisés fue enfrentarse a la muerte, a salvar su vida. La reacción de Moisés tenía que ser el que iba a salvar a un pueblo. Él vino con un propósito en su nacimiento de despertar a lo profético, porque estaba profetizado la vida de Moisés, que iba a ser Moisés el libertador de un pueblo. Nosotros debemos despertar a lo profético. Vamos al libro de Números 26, capítulo 5. Acompáñenme en esta noche. Vamos a leer lo que dice ahí de la vida de Moisés. En esta versión está muy interesante, yo escogí esta versión, la vida de Moisés desde su nacimiento. Número 26, hijos, 26, 5. Rubén, primogénito de Israel, de los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas. Vemos ahí, podemos ver ahí cada uno de esos despertar proféticos, que cada uno de esos nombres traía una asignación. Se recuerda que en prédicas anteriores les hemos enseñado que el nombre es el oficio, pero si podemos encontrar ahí el nacimiento de Moisés, la vida de Moisés, dice que su madre dio a luz, pero como había una ordenanza que debía de morir los que eran varones, dice que Moisés fue rescatado de las aguas. Moisés significa salvado de las aguas. Moisés significa rescatado de las aguas. El nombre es el oficio. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú ya sabes cuál es tu nombre? ¿Tú ya sabes cuál es el significado de tu nombre? ¿Tú ya sabes cuál es tu oficio de acuerdo a tu nombre? Moisés fue rescatado de las aguas, salvado de las aguas. El oficio de Moisés, entonces lo podemos ver en las escrituras, que el oficio de Moisés fue que él debía de salvar de las aguas a todo un pueblo. Dice que la hija de Faraón lo encontró en las orillas del río Nilo. La hija del Faraón lo encontró, pero quien lo rescató con propósito fue Dios, le preservó la vida. Y vemos que la hija de Faraón rescató a Moisés siendo un bebé, pero quien lo crió fue su madre. La nodriza fue su madre la que estuvo pendiente ahí. Sin embargo, vemos la vida de Moisés, que Moisés tuvo que enfrentarse no solo a ese desafío de su nacimiento, le tocó enfrentarse con un egipcio y lo mató. Mató y enterró su cuerpo en la arena, dice la escritura. Otro de los desafíos, hay muchos desafíos en la vida de Moisés, pero solo voy a detallar algunos. Cuando se enfrentó a aquel egipcio, porque miró cómo maltrataban al pueblo de Israel, y él reaccionó de una forma equivocada. Por eso el tema es desafío y reacción, porque Moisés no había entendido cómo era que tenía que reaccionar de una forma diferente ante aquel desafío. Él reaccionó, su reacción fue de violencia, su reacción fue imagínense, él está mirando que están maltratando a un israelita.
y él reaccionó de la misma forma. Por eso nosotros depende cómo vamos a reaccionar ante un desafío. Si vamos a reaccionar con violencia, con paz, o si vamos a reaccionar dejándolo todo en las manos del Señor. ¿Cuál es tu reacción ante ese desafío? Vemos ahí la vida de Moisés, donde primero vemos que el desafío que él pudo tener también cuando le tocó enfrentarse a los carros del faraón, cuando tenían que abrir paso para que el pueblo de Israel pasara en seco, porque esa era su habilitación, ese era su llamado, es ser un libertador. Eso lo hemos visto en prédicas anteriores. El nombre, su oficio, él tenía que ser, así como él fue salvado de las aguas, rescatado de las aguas, ese era el oficio que tenía que conducir al pueblo de Israel a ser salvado de quedar ahogado en esas aguas de aquel río. Vemos cómo Moisés tenía marcado su nombre a un despertar profético. Nosotros venimos con propósito a esta tierra. Usted ya conoce su propósito. ¿Cuál es su propósito? Moisés tenía bien marcado su destino profético. Moisés tenía ya había sido enseñado, y algo que con esto termino en el punto número 1 que quiero detallarle, que Moisés se enfrentó a uno de los desafíos de reconocer. Yo creo que en la vida de Moisés, me imagino yo, ¿verdad? Eso lo creo yo en mi forma de pensar, que uno de los desafíos de Moisés fue enfrentarse a su pasado o a su futuro. ¿Cómo así? Moisés fue enseñado ahí en el pueblo de los egipcios. Me imagino que pudo haber sido enseñado las costumbres de los egipcios, pero también vemos que su madre también estuvo al cuidado de Moisés y fue enseñado con los principios y los valores, las leyes de Dios del pueblo de Israel. Fue enseñado, pero el mayor desafío que le tocó enfrentar a Moisés fue que no renunció a su Dios, que se mantuvo a pesar de que habitaba en el palacio de los egipcios. El desafío fue que él su reacción, en este caso la reacción de Moisés fue que no renunció a su Dios ni renunció tampoco a su pueblo. Vamos al punto número 2. Quiero ver si me voy dando a entender poco a poco, porque Moisés tenía un diseño de parte de Dios, pero Dios era el que se iba a encargar de que ese diseño se cumpliera. Vamos a leer el libro de Hebreos 11:24. Por la fe, mire qué interesante, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó. Ahí está el desafío que les comentaba. Mire, ahí está registrado el desafío. Renunció ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Ese fue el gran desafío. No renunció a su Dios, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Esa fue la reacción. Vamos al punto número 2, cambio de economía. Ya vimos a Moisés, ahora vamos a ver un hombre llamado Gedeón. Gedeón, el nombre de Gedeón significa destructor. Su nombre, su oficio. Pero destructor, ¿quién le pondrá un hijo? El destructor, nadie, ¿verdad? Pero miren la asignación que se le había dado a Gedeón. Por eso su nombre, su oficio. Gedeón tenía la habilitación y la tarea de destruir a los madianitas.
Los madianitas eran el pueblo enemigo de Dios, eran los que se robaban la cosecha y por eso yo le puse en el punto número 2, cambio de economía. Él tenía que enfrentarse a un desafío diario. A usted en su casa le toca enfrentarse a un desafío diario con la economía. Usted dice, me acaban de pagar la quincena y ya al día siguiente usted ya no tiene nada, ya lo repartió. Y usted dice, pero Señor, si me pagaron ayer y ya no tengo dinero, ya no tengo para el bus, ya no tengo para esto, para lo otro. Y entonces, ¿no será que no te ha tocado enfrentar o sabes que te ha tocado enfrentar con los madianitas, pero no le has puesto atención todavía? ¿Por qué la economía tuya no ha estado tan bien? Tú te has hecho esa pregunta, ¿por qué mi economía? Y yo trabajo horas extras, yo voy los sábados, los domingos a trabajar y la economía no me rinde los recursos, no me rinde el dinero. ¿Sabes por qué? Porque tu enemigo, los madianitas, son los que te están robando tu cosecha, tu salario, tu economía. Necesitas tener un cambio de economía, necesitas enfrentarte a diario a tener un cambio de economía. Lo vemos ahí en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 15. Acompáñenme a leer esta escritura porque ahí está la palabra del Señor dando respuesta. Y él respondió, está hablando de Gedeón, y Gedeón le respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés. Imagínese qué mentalidad cuando le tocó enfrentarse a Gedeón, le tocó enfrentarse ante ese desafío que eran los madianitas, era destruir a los madianitas, destruirlo. Y le dice, oh Señor, ¿y cómo yo voy a poder enfrentarme a ese desafío? ¿Cómo yo me voy a enfrentar a eso? Son muchos, Señor, si toda mi familia que yo tengo memoria han sido pobres. Mi abuela era pobre, mi abuelo era pobre, mi mamá era pobre, mis tíos son pobres y nosotros somos pobres. Enfrenta el desafío para que puedas tener un cambio en tu economía. Le dice, yo soy el menor de la casa de mi padre, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. El Señor le dice, necesitas enfrentarte a ese desafío. ¿Cuál es la reacción que conllevó a enfrentar el desafío Gedeón? Que tenía que destruir, el destructor. Su nombre, Gedeón, significa destructor. Tenía que destruir a los madianitas porque si no los madianitas lo iban a destruir a él y a toda su casa. Miren cómo le dice, tienes que derrotar a Madián, a los que se están comiendo tu cosecha, a los que tenía que enfrentar y destruir para tener una reacción de un más que vencedor. Porque cuando usted, imagínese que Gedeón se hubiera quedado con la duda. ¿Será, Señor, que yo voy a poder destruir a todos esos madianitas? ¿Será, Señor? ¿Y si ellos me vencen a mí? ¿Y si ellos me derrotan a mí? Imagínese Gedeón, le dice el Señor, Gedeón, yo estoy contigo, te voy a dar la victoria, tú vas a derrotar los que se están comiendo tu cosecha. Tú siembras y el enemigo se comía la cosecha. Tu siembra ha sido buena, pero ¿por qué no tienes los recursos? ¿Sabe por qué? Porque es Dios el que da la semilla. Es Dios dándote a ti la semilla. Emprendes un negocio, Dios te dio la semilla. Emprendes tu propia empresa, Dios te dio la semilla. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos comemos la semilla. Entonces, al comernos la semilla, no hay recursos, entonces hay escasez, pero debemos de tener un cambio de economía.
tenemos que reaccionar, accionar ante ese gran gigante. Cuando el ángel se le apareció a Gedeón, le declaró: Jehová está contigo. Pero Gedeón le dijo que por qué estaban entonces, si Jehová está conmigo, ¿por qué estamos entonces en esta condición desfavorable? Tú has dicho esa palabra, esa misma frase, yo sé que tú la has dicho. Señor, pero si yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, tú estás conmigo, yo sé que Dios está conmigo, pero ¿por qué entonces pasamos esta situación de escasez en mi casa? ¿Por qué estamos pasando esta situación económica difícil en mi casa, desfavorable? ¿Por qué su economía no le rinde? ¿Por qué? Porque debemos de saber que a diario nos toca enfrentarnos a esos desafíos, pero que vamos a salir con la victoria en las manos. Pongamos todo en las manos del Señor para que sea Él quien te dé esa victoria. Debemos de tener y reconocer al Dios histórico de la victoria que nos va a llevar de victoria en victoria. Punto número 3. Ya vamos un poquito más profundo del tema. No se burlarán más de ti. Ay, que usted ha esperado esa palabra y usted dice: Señor, muchos son los que se burlan de mí. Aquel canto que dice: muchos son los que se burlan de mí y dicen: no hay salvación para este. Pero dice el Señor: yo estoy contigo. Y ya no más dirás: no se burlarán más de ti. Vamos a leer el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 1 versículo 8. Entonces Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Vemos aquí a una mujer. Ya vimos la vida de Moisés, que se enfrentó a un desafío. Ya vimos a Gedeón, que le tocó enfrentarse a un gran desafío por su pueblo y más que todo por su propia casa. Pero vemos aquí en lo interesante, no vamos a ver a Elcana, el marido de Ana. No me voy a enfocar en él, sino me voy a enfocar en la vida de una mujer que no se rindió a pesar que a diario le tocaba enfrentarse a grandes desafíos como era la burla. La burla para ella era un desafío que todos los días que ella salía de su casa le decían: allá va la estéril, allá va la que no tiene hijos, allá va la mujer que no ha dado fruto de su vientre. Mire, y había una mujer llamada Penina, que esa mujer la hacía, se burlaba todos los días de que Ana, yo me imagino que Ana se iba a un lugar y Penina iba también con sus hijos y le decía: allá va la que no tiene hijos de mi marido, porque compartían el mismo marido. Imagínense, Ana y Penina. Yo me las imagino, estas dos mujeres, amigas y rivales. Así me las imagino yo, la vida de Ana y Penina. Amigas y rivales. En la actualidad se da eso, hermanas. En la actualidad usted dice: pero si aquella era mi amiga y ahora le quitó el esposo, pero no me voy a enfocar en eso. No se burlarán más de ti. Yo quiero hablar de Ana, ¿no? Como dice el pastor, no hablemos mal de la gente. Yo me voy a enfocar en Ana, lo que le quiero dejar de acuerdo a la palabra. Penina le hacía la vida imposible a Ana. Ana tenía que luchar diariamente con grandes desafíos y uno de los desafíos era la burla, el menosprecio, la vergüenza. Esos eran los desafíos para aquella mujer. Pero vemos que la reacción que Penina podía hacer, provocar en la vida de Ana, fue una mujer llena de paz, que a pesar que fue a llorar toda su amargura, lo hizo en el lugar correcto. Te voy a dar un consejo, hermana, que me estás escuchando.
Y hermanos varones también que me están escuchando, porque la palabra de Dios es para todos. La burla, el enemigo se va a burlar de ti en cualquier aspecto de tu vida. Pero algo interesante es qué reacción va a provocar una burla en tu vida. ¿Cómo va a reaccionar usted y cómo voy a reaccionar yo ante una burla, ante una vergüenza? Por eso el desafío y la reacción. Penina se burlaba a diario de Ana, pero nunca provocó que Ana tuviera una reacción. Me imagino así, de ir a enfrentarla a Penina porque era la otra mujer de su esposo. Ella no peleó de esa forma, ella se fue al lugar correcto. Ana se fue al donde el sacerdote, a la casa de Dios a llorar, y dice que Ana derramó su alma y le dijo al Señor que se sentía burlada. Y el Señor le dice, no se burlarán más de ti, no se burlarán más de ti, no se van a burlar más de ti. La reacción de Ana provocó la respuesta de parte de Dios. La reacción favorable provocó en ella la respuesta favorable y Dios le dijo, mujer, ya no se burlarán más de ti, yo voy a poner fruto en el vientre y vas a dar a luz hijos. Y mire cómo Dios bendijo a Ana. Ana significa la favorecida. Ana significa la que tiene el favor de Dios. Ana significa la que Dios favorece. La reacción que se mantuvo en paz esta mujer ante la burla, Dios la premió, la recompensó. ¿Con qué? Con lo que anhelaba en su corazón. Vamos al punto número 4. Dios es el que levanta nuestra cabeza. Si tú te has sentido avergonzada, burlada, es tiempo y es Dios el que te dice, no se burlarán más de ti porque yo levantaré tu cabeza. El punto número 4, de la esperanza a la realidad. Lucas capítulo 2, versículo 5. Para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta, y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Vemos aquí otro personaje en el punto número 4, que vemos que de la esperanza se convirtió en una realidad. La vida de Zacarías. Zacarías y Elizabeth. Ustedes saben la historia de Zacarías. Zacarías significa el que Dios oye y le da respuesta. Mire, el nombre, el oficio. La vida de Zacarías le tocó enfrentarse con su realidad. ¿Cuál era su realidad? Que no habían podido tener hijos y ya eran de avanzada edad. Ese era el desafío de su vida diario, pero le tocó enfrentarse con su realidad. Por eso en el punto 4, de la esperanza a la realidad. La duda, ¿cuál era el desafío? Vemos que a Ana, el desafío de ella era la burla, pero el desafío que le tocó enfrentarse, aún a pesar de todas sus limitaciones, a Zacarías, era la duda. Él tenía dudas. Zacarías significa a quien Dios recuerda. Zacarías administraba como sacerdote en la presencia del Señor. Usted sabe la historia de Zacarías. Zacarías le tocó el turno de servir. Miren la importancia de cuando usted le toque servir. En ese turno de Zacarías dijo, estoy de turno. Yo no sé qué Dios va a hacer, pero yo algo siento que Dios va a escuchar mi oración. Y fue escuchada la oración de Zacarías cuando él estaba de turno. Tu turno va a llegar, donde Dios va a hacer un milagro. Cuando nosotros estamos de turno, estamos sirviendo, ahí Dios recompensó en la vida de Zacarías su servicio. Dios trae recompensa a su servicio. Usted está de turno o va a estar de turno, usted dígale, Señor, yo sé que cuando
Zacarías estuvo de turno, usted le hizo el milagro a Zacarías. Estando Zacarías de turno, Dios le hizo el milagro en un turno de servicio. Dios puede hacer ese turno que has estado esperando, ese milagro, ese favor de Dios. El ángel le dice a Zacarías, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Punto número 5, me acompañan mis hermanos aquí que siempre nos están apoyando con la presentación, la defensa de Esther. Otra mujer que le tocó enfrentarse a diario con un gran desafío era la vida de Esther. La defensa, le puse yo a ese quinto punto, la defensa de Esther. La defensa de Esther. Vámonos al libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú has llegado a ser reina. Somos reyes y sacerdotes, que no se nos olvide. Somos reyes y sacerdotes que ministran en la presencia del Señor. ¿No será que para esa es tu comisión? Tú ya descubriste para a qué has venido a esta tierra, cuál es el propósito de tu vida. Mire lo que le tocó a Esther. Si tu reacción, le dice, Mardoqueo tuvo que enfrentar a Esther. Mardoqueo tuvo que decirle, Esther, enfréntate. Mardoqueo tuvo que enfrentar a un desafío a Esther. Le dijo, Esther, si tu reacción es permanecer callada ante las injusticias de este pueblo, otros verán la liberación y el alivio, porque el Señor siempre iba a hacer su obra. Sea que nosotros reaccionemos y queramos a lo que Dios nos está diciendo, lo que tenemos que hacer o no, depende de nosotros. Ay, Señor, mejor dile a otro porque yo no puedo. Otro Dios lo va a hacer, porque Dios siempre va a hacer su obra. Sea que nosotros reaccionemos o no reaccionemos, Dios siempre va a hacer. O quién sabe si para esta ocasión tú fuiste llamada a ser reina, para liberar a todo un pueblo. La defensa de Esther salvó la vida de su pueblo. Esther utilizó la oración y el ayuno. Esther se arriesgó y ganó. Si te toca enfrentarte a un desafío, hay dos situaciones, dos reacciones, o ganas o pierdes. Pero si nos quedamos, es que, ¿y será que, y si gano? ¿Y será que voy a ganar? ¿Y si pierdo? No, enfrentemos, sea que ganemos o sea que perdamos. Arriesgó Esther su vida. Vamos al punto número 6. El punto 6, ya voy casi terminando. La petición audaz. En el punto número 6, la petición audaz. Hablamos de Nehemías. Nehemías es aquel que restauró, pero vemos aquí el desafío que le tocó enfrentarse. A Nehemías fue enfrentarse ante el rey con una petición audaz. Sabemos que no cualquiera tenía acceso de ir y presentarse ante el rey, porque había dos reacciones. O el rey le decía, le extendía su cetro para hablar con él, o el rey le daba la orden de matarlo. Pero ¿cuál fue la reacción ante el desafío que se enfrentó Nehemías? Fue una petición audaz. El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey, si al rey le place y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo reedifique todo lo que está destruido ahí. Miren la osadía, la petición que se atrevió a enfrentar Nehemías ante el rey. Y el rey le dice, bueno, Nehemías, pide
lo que tú quieres y será dada la respuesta. Vemos en ese punto la valentía que tiene Nehemías ahí con esa petición audaz. ¿Cuál fue el desafío de Nehemías? Se arriesgó con toda esa petición, se arriesgó Nehemías. O dijo, o me salvo con todo este pueblo o se mueren todos. O se salvan o se mueren. Pero fue pedir a Dios una oportunidad para ayudar y arreglar las cosas que no estaban bien. La petición audaz de Nehemías fue que la oportunidad, Nehemías le dijo, rey, solo necesito una oportunidad para enmendar los errores, para enmendar todo lo que está destruido. Y el rey bendijo Dios la valentía y la oración de Nehemías. Vamos al punto número 7. Persistencia. Aquí miramos la vida de Nehemías, lo que le tocó enfrentarse ante ese desafío y provocó una reacción favorable en la vida de Nehemías y en la de un pueblo. La persistencia en el punto número 7. Podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, a una mujer, una historia de una mujer, una viuda. Esta viuda tenía persistencia. Esta mujer tenía que arriesgarse contra todo, porque ya había perdido a su esposo, ya había perdido todo. Ella dijo, bueno, si yo ya no tengo nada que más perder, voy a dar mi última, arriesgarme la última vez. Y vemos aquí cómo esta mujer, esta viuda reaccionó ante ese desafío. ¿Cuál era el desafío de esta mujer? Era no rendirse, era no rendirse ante los problemas. La viuda perseverante, le puse yo aquí. Una mujer que no se dio por vencida ante los desafíos que ella le tocó enfrentarse en su vida. Una mujer que no se rindió ante los problemas. Una mujer que le creyó a Dios. Ese es usted y esa soy yo. Somos mujeres que a pesar de la circunstancia adversa, que a pesar del panorama que lo vemos oscuro, pero nos mantenemos en nuestra posición y le decimos al Señor, somos hijas de Dios, somos mujeres de Dios que le hemos creído a Dios y a su palabra. Nos mantenemos ante ese gran desafío, ante ese gran problema, nos mantenemos con perseverancia que le creemos a un Dios vivo, un Dios todopoderoso. La Biblia dice, tocad la puerta y esa puerta se abrirá. Llamad y se nos abrirá esa puerta. Toque la puerta una vez más. Ante ese desafío, toque la puerta que le llegará la oportunidad otra vez. Usted está sin trabajo, vaya y toque la puerta. La Biblia dice, tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Esta mujer corrió el riesgo de ganar o perder. Acompáñenme hoy a las conclusiones y ya con este termino. Acompáñenme en esta noche a las conclusiones, esperando que la palabra del Señor sea de edificación siempre para su vida. Desafío y reacción. Ese es el tema de esta noche. Desafío y reacción. Nos toca a nosotros a diario en nuestra vida enfrentarnos a grandes desafíos. Pero el Señor te dice, en el mundo tendréis muchas aflicciones, muchas tribulaciones, pero confiad en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Tened paz en medio de todo conflicto, en medio de toda tribulación. El punto número 1, debemos de despertar a lo profético. Vemos aquí la vida de Moisés. Moisés es uno de los grandes desafíos que él le tocó enfrentar fue desde su nacimiento. Vemos que Moisés desde que nació era perseguido para ser matado, para ser destruido.
Sin embargo, se nos ha enseñado que el nombre es su oficio. Por eso Moisés tuvo que despertar a lo profético, porque estaba establecido, profetizado en la vida de Moisés, que así como su nombre, su oficio, rescatado de las aguas, salvado de las aguas, Moisés tenía que salvar de las aguas a todo un pueblo. Él era el libertador. El cambio de economía. Vemos el desafío que le tocó enfrentarse a Gedeón. Gedeón, su nombre significa el destructor. Gedeón tenía que destruir, esa era la comisión y asignación de Gedeón, tenía que destruir a los madianitas. Los madianitas son todos los enemigos del pueblo de Dios que se roban la cosecha. ¿Por qué tienes que tener un cambio de economía? Porque tienes que enfrentarte al desafío diario de vencer a esos enemigos que se están comiendo tu economía, tu cosecha. Revisa por qué está sucediendo eso en tu hogar. No te alcanza tu salario, te pagan hoy, ya no tienes dinero para mañana. ¿Por qué tu familia está cada día empobrecido? ¿Por qué? Porque tenemos que tener un cambio de economía, destruir a Madián, a los que se roban tu cosecha. El punto número 3, no se burlarán de ti. Vemos la vida de Ana. Ana se enfrentaba día con día ante el desafío de la burla. Penina se burlaba de Ana todos los días. Pero el tema de esta noche es desafío y reacción. La reacción que tuvo Ana fue buscar la presencia del Señor, no de irse a pelear con Penina, sino que a pesar de la burla, Ana dijo: yo voy a ir a la casa de Dios, ahí voy a exponer mi queja, ahí voy a derramar mi alma. Y porque la reacción de Ana fue de paz y no de violencia, vemos aquí que Dios le da la respuesta y le dice: lo que tú has pedido, conforme tú has pedido, te será dado. Vemos el punto 4 de la esperanza a la realidad. Vemos la vida de Zacarías. Zacarías, en un turno Dios le hizo el milagro. Zacarías entró de turno en su semana de servicio o en su tiempo de servicio. Zacarías miró el milagro de parte del Señor. Zacarías significa al que Dios escucha o el que Dios se recordó de él. Vemos ahí que en un turno, ¿qué sabes tú? Si en un turno de tu semana de servicio, ahí Dios te hace el milagro que has estado esperando. La defensa de Esther, el punto número 5. Esther le dice Mardoqueo: Esther, tienes que enfrentarte al desafío que es salvar a un pueblo. Si tú no lo haces, Esther, le dice Mardoqueo, otros lo van a hacer. Pero sabes, Esther, tú has sido llamada como reina para este tiempo, para que puedas enfrentar el desafío y puedas tener la victoria de parte del Señor. Vemos ahí la petición audaz que Nehemías hizo ante el rey. El rey le dice a Nehemías: ¿qué es lo que te quieres, Nehemías? Y la petición audaz, ese fue el desafío de Nehemías, enfrentar su realidad de ir ante el rey. Tenía dos costos: o le salvaba la vida el rey por su osadía de la petición que llevaba. Quería ir a restaurar la ciudad de Judá de sus antepasados, pero la osadía de la petición, Dios la vio a su favor y le dice, Dios bendijo y le dio valentía para realizar lo que Nehemías quería hacer. Y número 7, persistencia. Vemos aquí una viuda que tocó la puerta de un juez que era injusto. Ella quería que se le diera justicia, pero vemos la persistencia de la viuda, la perseverancia, que era una mujer que no se dio por vencida ante los desafíos que a ella le tocó enfrentarse y pudo vencer. Una mujer que no se rindió ante los problemas,
porque fue una mujer que le creyó a Dios. Voy a invitarle que sellemos esta palabra a través de una oración. ¿Cuál es tu reacción ante ese desafío que te está tocando enfrentar? ¿Cuál es? ¿Qué es? Orar. Orar. Y Dios, ¿cuál es nuestra reacción? No pelear con nuestras propias fuerzas, no enfrentarnos si no tenemos la convicción de que Dios está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos presentando, Dios, nuestra petición. Sabemos que tu oído está inclinado a la oración de cada uno de nosotros. Sabemos que así como Zacarías en un turno, estando en su turno, fue el ángel que le dijo: Zacarías, Dios ha oído tu oración, y en un turno de su servicio es donde Dios pudo dar el milagro en la vida de Zacarías. De la esperanza se hizo, la esperanza de él se volvió una realidad en su vida. Te damos gracias, Señor. Bendice cada uno de los oyentes, bendice ahí en sus hogares, sus casas, cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Sean bendecidos y nos los esperamos en nuestra próxima predicación, otro martes ahí, que Dios va a poner una palabra de bendición siempre así como esta. Dios les bendiga. Una generación que una generación